Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar. Voy a leer un pequeño texto que nos va a llevar a nuestro próximo tema y que dice lo siguiente. Ocampo sostiene que para organizar ese nuevo imperio, Napoleón contaba con su hermano José, que había tenido el trono de España y se había establecido en Nueva York en 1815, con el general de su guardia imperial Charles Lallemand, que en 1818 lideró una expedición a México desde Nueva Orleans y hasta con ingleses liberales desafectos al gobierno de su país, como Lord Thomas Cochrane, radicado en Chile y luego colaborador de San Martín. Y si bien el gobierno inglés, que mantenía prisionero a Napoleón, informó que éste murió de cáncer de estómago, agregó Ocampo, hay quienes creen que fue envenenado. La triste y solitaria historia de Napoleón, ¿no? que dejamos un poquito abierta la clase pasada hacia su final y que nos está indicando algo. Napoleón estaba manteniendo conversaciones en su intento de mantenerse en esa obra imperial para poder generar dentro de las colonias americanas también una posibilidad no solamente de escape, sino de refundar un imperio ya lejos de Europa, ¿no? Entonces, ahí aparece esta cuasi leyenda de la figura de Napoleón con planes pensados para América. Cuando uno analiza, bueno, qué dice este autor, ¿no? Ocampo, que lo hace desde una visión novelística, la pregunta, por supuesto, del periodismo es, ¿este es un libro de historia o de ficción? Ocampo rotundamente dice, este es un libro netamente histórico de una cuestión de la que nadie quiere hablar ni escuchar, que es que Napoleón haya tenido planes para América. Cuando uno lo analiza desde lejos, probablemente la visión de Napoleón ocupara en gran parte su sueño en América, ¿no? Estamos hablando de una persona de sueños expansivos, de dominio centralizado, ¿sí? Entonces lo más probable, de dominio del mundo, ¿no? Lo más probable es que quisiera llevar esos ideales de revolución, originariamente hablando, ¿no? Hacia esta zona, hacia estos territorios. Bueno, así arrancamos con estos planes de un Napoleón que va a terminar falleciendo en 1821, ¿sí? como hablaba la charla anterior, en 1821, y que va a dejar como legado al mundo esta forma de sostener un dominio bélico bastante interesante hasta que, como vimos, su debilidad comienza en Trafalgar. Más allá de todo, ¿no? Y de lo que estamos hablando, hay una figura que yo un poquito la explicaba con lo que fue el trabajo del Mercosur, que tiene que ver con América ya no solamente como un objeto de deseo por parte de los europeos y de quien fuera, sino más bien de América entendida como un espacio geográfico con recursos naturales que a cualquiera que la obtuviera, por supuesto, le iba a generar una ganancia extrema, ¿sí? Ganancia de poder, ganancia económica, le iba a solventar sendas crisis, los conflictos bélicos, ¿sí? Esa es la importancia de América en el mundo, la importancia de tener colonias en el mundo. Hay alguna cuestión que la vamos a ver ahora, pero que también tiene que ver justamente con estos objetos de deseo, ¿no? Con estas búsquedas de poder por parte de las grandes potencias que en ese momento estaban libradas al mundo. Vamos a construir también un poquito lo que era esta América entonces para una Europa que ya miraba desde sus propios enfrentamientos a esta figura americana. Hay una cuestión en la Revolución de los Estados Unidos que le llamamos la benévola negligencia de Inglaterra hacia las colonias norteamericanas. Ojo, porque esta es una pregunta que suelo hacer. ¿Qué es la benévola negligencia? Benévola viene de bien, ¿sí? Y negligencia viene de algo que por ejemplo, si un médico atiende mal a su paciente con despectividad, si lo diagnostica mal, etcétera, acomete una negligencia hacia su paciente, ¿sí? Negligencia es tener suciedad en espacios donde debería reinar la limpieza, ¿sí? Eso también es negligencia. Negligencia es olvidarse un cable afuera de
la tapa de luz y que alguien venga y se quede pegado, eso es negligencia. Bueno, entonces hablamos de benévola de bien, negligencia de algo que se hace mal, benévola negligencia de parte de Inglaterra hacia las colonias norteamericanas, porque en algún modo la confianza era tal por parte de los ingleses que se olvidan de lo que era la colonia norteamericana como tal y sin embargo la empiezan a presionar cada vez más. Eso genera una revolución norteamericana, ¿no? Un conflicto de independencia que hace que Inglaterra termine cediendo ese territorio a los colonos norteamericanos. Bien, bueno, eso es la benévola negligencia. Algo parecido está pasando en las colonias americanas en general, ¿no? Porque en realidad las grandes potencias ocupadas de sus conflictos y guerras de sucesión se va a olvidar de algún modo de atender a los cuestionamientos y cuestiones que van sucediendo en este territorio, ¿no? Como por ejemplo puede ser o el intento de revolución de Tupac Amaru II, que después vamos a charlar un ratito. Entonces, en ese sentido, vamos a construir una América que es la América que en 1806 va a ser invadida por los ingleses, ¿sí? O mejor dicho, la Buenos Aires también de los ingleses. Vamos a arrancar desde lo macro y vamos a ir bajando a lo particular, ¿sí? Vamos a charlar un poquito de lo que es, de algún modo también, que voy a poner a grabar, el origen, ¿sí? De lo que son las tierras, ¿sí? La primitividad que tenía América en su defecto, pero también la cuestión territorial, ¿sí? Expansiva que genera un poco la visión de mundo de la que yo estoy hablando ahora. A ver si puedo poner a grabar. Ahí vamos. Bueno, acá como vamos a leer, dice lo siguiente. Entonces, a fines del siglo XVI y luego de un proceso violento y largo, el grueso de la conquista estaba terminado. Una serie de pequeñísimas ciudades, bastante desperdigadas, separadas por más de 200 kilómetros entre sí, había logrado instalarse y dominar sus alrededores. Hubo disputas entre los conquistadores por la organización del espacio, pero después de un tiempo los territorios adquiridos donde hoy se encuentra Argentina se dividieron entre las gobernaciones del Tucumán y del Río de la Plata, que incluía a Buenos Aires, la banda oriental y el litoral. La gobernación del Paraguay se ocupó de la zona de Asunción, mientras que Cuyo siguió dependiendo de la gobernación de Chile. Y todas estas jurisdicciones quedaron dentro del virreinato del Perú, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo este texto de Di Meglio, ¿sí? Que habla un poquito de cómo fue el reparto de nuestro actual territorio, ¿sí? Y nuestros países limítrofes. Para eso tenemos que hablar también de cómo se llega, ¿no? Nosotros hablamos de la conquista, que tiene que ver con lo sucedido en 1492, cuando Colón empieza la conquista, da comienzo a la conquista del territorio americano. Acá tengo una nueva adquisición, que es el pizarrón, que nos va a ayudar un poquito. La conquista del otro, ¿sí? Es como yo la llamo, la conquista del otro y de la otra, que cuenta los intereses españoles, ¿sí? Que habla de la extracción de riquezas, del espacio territorial y de dominar lo privado, ¿sí? Extracción de riquezas porque, como siempre hablamos, los recursos naturales que brindaba América les daba una inyección económica a estos países europeos que empezaban a tener sus colonias acá. Desde lo territorial, la ocupación del territorio les va permitiendo que esa explotación sea cada vez más sistematizada. Mientras que por otro lado, dominar lo privado implica esa propiedad que no era de ellos, que no les pertenecía, sino que América era vista como un objeto de deseo del cual se apropiaban y conquistaban mediante un choque de culturas, ¿sí? Y finalmente el dominio final, que es el que todos conocemos, ¿no? Bueno, en ese sentido tenemos que hablar de conquista y colonización, cómo se va colonizando esta tierra. Hablamos de una dominación política, económica, ideológica y religiosa, ¿sí? Religiosa también desde la imposición también a estos nativos de lo que era el Evangelio. Saben que en aquel tiempo España era fuertemente considerada católica, sí, pero con un ejercicio del catolicismo bastante cuestionable, que es el de la Inquisición. Bueno, habían llegado acá también para evangelizar y bueno, eso era uno de los modos de conquista. Si bien, siempre aclaro lo mismo, si bien
existían movimientos contrarios a este proceso que llevaba adelante España, como el de Bartolomé de las Casas, que se va a encargar de denunciar lo que estaba pasando en América respecto de esta esclavitud, ¿no?, que se estaba dando. Van a haber enclaves estratégicos y una organización colonial que va a contar con dos espacios, ¿sí? Vamos al específico nuestro, España y América. En España va a estar organizada con el rey, el Consejo de Indias, la Casa de Contratación, ¿sí?, esto lo habrán visto el año pasado, y en América vamos a tener un virrey que representaba directamente el poder del rey, no que era rey, porque esta es una confusión que siempre sucede, no que era rey, sino que representaba directamente el poder del rey, ¿sí? Era como un rey, pero en América, nada más, el rey seguía siendo el de España. Gobernadores y capitanías generales, audiencias y cabildos, ¿sí? Esta es la forma de organizar, esto ya estaba organizado, que es España, esta es la forma de organizar América, ¿sí?, que van a encontrar los españoles, ¿sí?, para poder centralizar un poco más el poder. Y en la organización social vamos a tener a los blancos, que van a ser los españoles o peninsulares, y los criollos, ¿sí?, que van a ser los hijos de estos españoles peninsulares. Los indígenas, que son los que van a estar pagando en tributo y trabajo todo este sostenimiento de poderío europeo. Y por otro lado los negros, ¿sí?, que van a ser considerados como los esclavos, ¿sí?, próximamente, y que además van a ser considerados aparte las herramientas parlantes, ¿no?, las herramientas que hablan. Esa es un poquito la organización colonial también que se va a dar en América, ¿no?, con los cabildos que cumplen como un funcionamiento municipal. ¿Qué pasaba, ¿sí?, en esta América, ¿sí?, que se está creando? Vamos a hablar de algo particular que tiene que ver con nuestro barrio, ¿sí?, con Villa Madero, el barrio de la escuela. Los primitivos pobladores de estas tierras pertenecían al pueblo querandí, grupo seminómada de gran contextura física y muy belicoso. Con la conquista de América, España comienza a reducir a los indígenas y ocupar las tierras repartiéndolas por orden real entre los españoles más destacados. Los españoles se venían acá, ¿sí?, algunos de clase media y algunos de clase un poco más baja, creyendo que iban a poder lograr un poder, ¿sí?, que no habían logrado en España. Entonces, colonizando estas tierras, perteneciendo a esta colonización, si bien venían clases de élites militares, también se venían aquellos que en España no tenían oportunidad y creían que acá se iban a hacer ese nuevo mundo que se vendía en Europa, ¿no? Y en realidad se daban cuenta que acá estaba todo por hacer, que no había nada hecho, que no era tan fácil la vida y que había que sostener, ¿sí? De hecho, después vamos a ver cómo muchos españoles se empiezan a volver locos, se quieren volver a España, y otros que no tenían en qué gastar las extremadas ganancias que se llevaban de acá. No tenían en qué gastarlas porque no había nada para hacer. Era tan rústica la vida en América que ellos pensaban otra cosa. Bueno, eso les empieza a influir en la vida propia, ¿no? Por eso digo, hay algunos españoles que hasta se vuelven locos de vivir en América. En los comienzos, este territorio pertenecía al Virreinato del Perú. Allí se encontraba el metal precioso deseado por los españoles, por lo que Buenos Aires era un puerto de segunda categoría que se utilizaba para el contrabando, entre otras funciones. Más tarde sería dividido y se crearía el Virreinato del Río de la Plata, con centro en Buenos Aires. Ahora vamos a hablar de eso. En el año 1615 el gobernador, capitán general del Río de la Plata y Paraguay, Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, hace merced real entregándole gratuitamente al conquistador español Pedro Gutiérrez una chacra compuesta por 600 varas de frente por una legua de fondo. Pedro Gutiérrez fue tesorero de la Real Hacienda, corregidor y alcalde de primer voto. Los corregidores eran aquellos que ocupaban una función que tenía que ver con lo administrativo y lo judicial, y que venían a América justamente a cumplir esa función, ¿no?, a tratar de ver qué estaba pasando por estos lados, justamente para también ejercer un poco de presión ante la visión administrativa del mundo, ¿no? Fue padre de 5 hijos, fruto de matrimonio con Mayor Humanides de Molina. Si bien no hay registros escritos sobre si la familia Gutiérrez habitó la zona o solamente la usufructuaba, ¿sí?, como chacra, es decir, hacía uso de ella,
Los primeros terratenientes vivían en zona aledaña al puerto, fueron los primeros en construir una vivienda en el lugar que hoy ocupa el mercado central de Buenos Aires. ¿Sí? 1615 es cuando entonces se empieza a dar un poco el reparto y ocupación de lo que va a ser en lo posterior Villa Madero, ¿sí? Y por supuesto Tapiales. En 1744 se realiza un censo y la chacra poseía la siguiente población. Bueno, acá tenemos dividido entre blancos, negros y mulatos, negras y mulatas separados, ¿sí? Pardos y zambos, etc. Bueno, es muy gracioso lo que pasa con los censos, ¿no? Indias, después un día si tenemos tiempo lo vamos a particularizar un poco cómo se miden estos censos y qué se ponía en los censos, que es muy increíble. Bueno, esto en pos de lo que venía diciendo recién, cómo se empieza a repartir el mundo. Bueno, también se reparte nuestra zona, ¿sí? Para tener en cuenta esto. También se reparte nuestro actual barrio, es decir, en nuestras tierras ya había un concepto de ocupación también para tener presente. En ese sentido, bueno, lo que estamos organizando también es, de alguna manera, nuestro suelo, nuestro propio espacio, que es lo interesante también de poder analizar esto. Mientras tanto, la pregunta es, ¿qué pasaba en Europa? ¿Sí? Por eso el título que dejo ahí es justamente ese, ¿no? ¿Qué pasaba en Europa? Carlos II de Habsburgo, ¿sí? No va a tener descendencia y empieza una guerra de sucesión por el trono español. Vieron que se daba un sistema de alianzas bastante complicado y complejo de abordar, que se empiezan como a entremezclar las familias. Bueno, entonces de alguna manera comienzan a reclamar el trono español todas esas filiaciones que se encontraban desperdigadas por toda Europa. Entonces cuando se muere Carlos II de Habsburgo y no tenía descendencia, se empieza a dar un enfrentamiento entre la casa de Borbón francesa y los Austrias, ¿sí? De ese enfrentamiento tiene que surgir un rey, pero para eso se empiezan a dar conflictos bélicos, se da la guerra de sucesión por el trono de España. Que incluso tiene prendido ahí de este asunto a Inglaterra también, a la fuerte Inglaterra la tiene también buscando, esperanzada poder acceder a ese dominio español. ¿Por qué? Porque en realidad quien dominaba España dominaba el Atlántico, ¿sí? Dominaba a las colonias consideradas como las Indias, ¿no? Entonces, por eso se da también este tipo de conflicto, la guerra de sucesión al trono español, del cual va a terminar saliendo, ¿sí? Felipe de Anjou, el duque de Anjou, que representa al reino de Francia, ¿sí? Mientras que entonces España va a tener que abandonar, ¿sí? Sus deseos territoriales por otros espacios geográficos, para poder quedarse entonces con las colonias americanas. Felipe de Anjou entonces surge de la sucesión del trono español, de la guerra de sucesión al trono español, y del Tratado de Utrecht, que se va a dar en 1713, mediante el cual se firma la paz, ¿sí? La casa de Borbón se queda con el reino de Francia, de España, perdón, e impide una unión entre Francia y España, ¿sí? Que era el problema acá. Si Francia y España terminaban de alguna manera unidas en un mismo reino, iba a ser un problema para las demás potencias, ¿sí? Por el dominio, de vuelta, estratégico, militar, que podía llegar a representar a ese rey, ¿no? Al rey que pudiera acceder al trono español. Felipe V entonces es de la casa de los Borbón, por eso hoy hablamos de el rey Borbón, ¿sí? Actualmente la monarquía española son Borbones y vienen de toda esta descendencia. ¿De dónde viene Felipe de Anjou? ¿De dónde viene Felipe V, que es el mismo? ¿De dónde viene? Bueno, de la casa de Borbón. ¿Quién era este tipo? Bueno, era el nieto de Luis XIV. ¿Se acuerdan de Luis XIV? Bueno, monarquías absolutistas. Este es el nieto, que se va a hacer cargo entonces del reino español. Inglaterra de todo este conflicto va a salir ilesa, ¿sí? Porque en realidad las negociaciones que logra reafirmar su poderío, ¿sí? Implican, bueno, justamente un reparto bastante considerable del cual Inglaterra no pierde nada, ¿sí?
Y estos Borbones, ¿sí? Estos son los Borbones que van a llevar adelante las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas hablaban de una reforma territorial con el virreinato de Nueva Granada en 1739, el del Río de la Plata en 1776, mismo año que se está dando en Norteamérica la independencia de Norteamérica, y las capitanías generales que van a ser de algún modo una custodia a las fronteras militares de las colonias, ¿sí? Entonces los Borbones deciden que esta forma territorial adquiera una característica fundando, por ejemplo, un nuevo virreinato, que es el del Río de la Plata, lo cual a futuro es un problema para ellos, ¿no? La idea es fortalecer la administración, ¿sí? Manejar los recursos naturales de una manera mucho más precisa, más fuerte, más considerable, realizar reformas económicas y fiscales, ¿sí? Que implicaba justamente la ampliación de los impuestos, lo cual también va a generar un desagrado, ¿sí? En las colonias, la reorganización tributaria y la alcabala. Y las reformas religiosas que llevan justamente a que se expulsen a los jesuitas que habían hecho una gran evangelización en América y que además habían sido partícipes de llegar a esos lugares que es imposible a veces de llegar, educando, generando un trato un poco más igualitario y más humano, ¿sí? Bueno, eso es lo que habían hecho los jesuitas acá, que después son expulsados justamente por contraponerse de algún modo a la corona española. Son expulsados de todas las colonias americanas, ¿sí? Es decir, los jesuitas tienen que abandonar estas tierras. ¿Quién es jesuita actualmente? El Papa Francisco, ¿sí? Responde a a esta orden de los jesuitas que tienen hecho un voto de pobreza, ¿sí? Tienen que vivir con lo que se puede, ¿sí? Con lo justo y necesario. Por eso Francisco, cuando toma el Vaticano, uno de los grandes gestos que es reconocido en el mundo es que no se quiere cambiar los zapatos, quiere permanecer con sus zapatos porque todavía servían, no quiere el anillo de oro, sino que se quiere quedar con un anillo un poco más austero. Entonces toma algunas decisiones que ya empiezan a marcar un poquito el camino, ¿no? Llevamos un camino de años y años y años de tradición. Bueno, pequeños gestos son grandes gestos en realidad para tratar de cambiar todo eso. Se supone que la paz de Utrecht, ¿sí? En 1713 es la paz total, lo cual no es cierto, porque después, hacia 1756, se empieza a dar un conflicto bélico que es el de la Guerra de los 7 años, que va a tener de alguna manera, va a ser considerado de alguna manera el primer conflicto, el primer gran conflicto global, ¿sí? Porque acá se empiezan a enfrentar las potencias en distintos continentes, como por ejemplo América. Francia empieza a reclamar territorios en América del Norte, lo cual lleva a un conflicto. Va a haber también en la India y también en Silesia, ¿sí? Es decir, en grandes continentes se van a estar librando en focos distintos tipos de conflictos. Silesia es un espacio geográfico ubicado mayormente en Polonia, ahí con Alemania muy cerquita. Bueno, tiene una porción muy chiquitita ahí en Alemania. Ese es uno de los grandes focos de conflicto. Es el primer conflicto entonces considerado de alcance global. Después, posteriormente, un conflicto de alcance global va a ser el que lleva adelante Napoleón Bonaparte. Y en lo posterior, las dos guerras mundiales, primera y segunda, ¿sí? Para que tomen dimensión de realmente lo que fue este conflicto, en donde se empiezan a dar alianzas, ¿sí? Porque de alguna manera las alianzas rompen lo que había sido la paz de Utrecht, y donde vamos a encontrar el reino de Prusia, el reino de Gran Bretaña, al reino de Hannover en una coalición. Después vamos a tener al reino de Sajonia, al reino de España, al imperio ruso, todos armados en coaliciones que después van a volver a cambiar, ¿sí? Y que hacia la paz firmada con el Tratado de Versalles se empieza a diagnosticar un poco este intercambio de alianzas que se va a estar dando en el mundo. Bueno, eso para tener presente un poquito lo que estaba pasando en ese momento tanto en Europa como en América, ¿sí? Y cómo se está dando un reparto bastante complejo, ¿sí? Pero que va a llevar de vuelta a algo que para nosotros es fundamental, que son las reformas borbónicas, que van a imponerse desde la metrópoli
hacia el satélite, que es la Tierra americana, y que de algún modo va a ser parte de un conflicto posterior, que tiene que ver, uno con la avanzada de los ingleses, uno con la respuesta, ¿sí?, ejemplificadora que va a estar dando Tupac Amaru II hacia los opresores. Segundo, hacia la centralización que se va a tratar de lograr con las reformas borbónicas, que van a generar una presión a los criollos, que va a tener también su respuesta. Y tres, los ingleses invadiendo Buenos Aires, ¿sí? Y que la respuesta de estos criollos, avalados por las clases populares, van a llevar a lo que va a ser después, posteriormente, la Revolución de Mayo de 1810. ¿Sí? Fíjense cómo lo que hacen allá es importante para los que están acá, que ya venían con nuevas ideas en la cabeza. Después vamos a ampliar un poquito sobre eso. No me quiero ir demasiado del tema, ¿sí? Tengo acá algo que les quería leer, que está en la página 40. Que dice lo siguiente: repasemos qué factores condicionaban la pertenencia a las clases populares en la sociedad colonial de los siglos XVII y XVIII. Por un lado, el color de la piel. Todos los hombres y mujeres que fueran clasificados como indios, negros, mestizos, pardos, mulatos o zambos eran considerados de sangre impura y por lo tanto eran jurídicamente inferiores a los blancos. Otro factor esencial era la ocupación. Aquellos que trabajaban con sus manos no podían integrar los estratos más altos de la sociedad, y quienes no tenían ninguna ocupación fija se ubicaban en lo más alto de la pirámide social, junto con los esclavos que estaban allí más allá de su actividad por el hecho de no tener libertad. Había al mismo tiempo otros condicionamientos. El nivel de ingresos. Las autoridades distinguían entre verdaderos pobres, huérfanos, tullidos, gente que trabajaba pero no le alcanzaba, y falsos pobres. Para los primeros la sociedad ejercía la caridad cristiana, a través de algunas instituciones de Buenos Aires como la Hermandad de la Santa Caridad o el Hospicio de los Mendigos. Los otros fueron perseguidos bajo la figura de vagos, ¿sí? O sea, los que no estaban considerados como pobres eran falsos pobres considerados vagos, ¿sí? Era corriente que para enfrentar los costos de un juicio, un individuo se presentara ante la justicia y buscara probar con las informaciones de pobreza o declaraciones de pobreza, según el lugar, que no podía pagar y que debía seguir el proceso de calidad de pobre. Quienes recurrían a este sistema solían no ser los indigentes, sino gente sobre la cual las autoridades tenían dudas, ¿sí? Es decir, los indigentes estaba claro que eran indigentes. Ahora habían algunos que se tenían dudas. Estos tenían que comprobar en la justicia que eran verdaderamente pobres. No todos los pobres pertenecían a las clases populares, sino que había pobres decentes, viudas o integrantes de familias venidas a menos, que no trabajaban por razones de prestigio y no eran tomados por la élite como parte de la plebe. En Jujuy se distinguía a aquellos como pobres solemnes, para separarlos de los pobres vergonzantes plebeyos. Lo que los diferenciaba eran criterios no materiales, como el reconocimiento de los otros decentes y la alfabetización. Es decir, que entre estos pobres devenidos a menos, si estas familias que se volvían pobres, había algo que los diferenciaba del resto, que era la alfabetización, ¿sí? Bueno, saber leer y escribir era sumamente importante. Y hay algo que lo voy a resumir, así no se hace tan largo esto, que tiene que ver con la mujer, ¿sí? La mujer, ya dije un poquito antes en lo que era viuda. Las mujeres, por supuesto, eran consideradas también como un objeto en este tiempo, y eran desconsideradas, y si no tenían el aval de un marido, era muy difícil que pudieran llevar adelante sus negocios. Entonces, o el padre, o el tutor, o quien fuera, un tío, ¿sí?, se hacían cargo incluso hasta de herencias. Si ella heredaba porque enviudaba, bueno, tenía uno atrás que se iba a hacer cargo de esa herencia para administrársela, entre comillas, ¿sí? Entonces la mujer nunca podía ser usufructo
de su verdadero dominio económico, ¿sí? De su verdadero poder. Esta es la sociedad colonial que cuenta con unas clases populares invisibilizadas, también donde vamos a encontrar a los indios, ¿sí? Que son los pobres tipos a los que le vinieron a robar el territorio. Por eso hablamos de dominación final, del predominio de la fuerza sobre la invisibilización del otro y la otra. Habían clases invisibilizadas que pertenecían a clases populares, ¿sí? Y que dentro de ese marco estaban los verdaderos y verdaderas dueños y dueñas de la tierra, ¿sí? Bueno, para tener presente este marco sociopolítico del dominio de América, de lo que pasaba en Europa y de lo que vamos a empezar a ver que tiene que ver justamente con las guerras de independencia, lo que pasó con Tupac Amaru y lo que va a pasar en mayo de 1810. ¿Sí? Esta es la construcción del mundo, a grandes rasgos, general, de lo que estaba pasando. ¿Sí? Imagínense que dije general y ya pasó media hora. Entonces es tan complejo el asunto, ¿sí? Que bueno, nunca se puede abordar de la forma correcta, pero más allá de todo, bueno, menos virtual, ¿no? Pero más allá de todo, la idea de construcción un poco desde lo macro a lo micro es que tengan presente tres cuestiones. ¿Qué pasaba en Europa? ¿Qué pasaba en América? ¿Y qué había en nuestro barrio? ¿Sí? Que lo tomo de la información destacada de mi amigo Martín Biagini, que es un historiador grosso de la historia y actualmente un gran documentalista, escritor, es multifacético, es un genio. El libro es Amadero, está online si lo quieren descargar, el libro Villamadero de Martín Biagini, muy bueno, lo recomiendo. Y podemos analizar esto. De hecho, en algún momento vamos a hacer un trabajo sobre ello. Les mando un abrazo grande. Sé que me excedí un poco, la idea era hacerlo un poco más reducido, pero este tema es necesario abarcarlo para poder pasar a algo que es fundamental para nosotros, como lo es el orgullo nacional y la Revolución de Mayo. Un abrazo grande y espero que no los haya aburrido demasiado. Saludos.